queremos compartir con ustedes un poco de quiénes son ellas para que aquellos que no la conozcan pues puedan conocer desde donde están conectados quienes nos acompañan el día de hoy. Nuestras expositoras del día de hoy son Alejandra Prada. Alejandra, de nacionalidad boliviana, tiene formación en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Cuenta con una maestría en Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Cuenta con más de 13 años de experiencia laboral en el sector eléctrico y 4 años de experiencia específica en energías renovables, especialmente en generación distribuida a partir de fuentes renovables. Tiene conocimientos acerca de experiencias internacionales y regionales acerca de la implementación de este tipo de tecnologías. Actualmente trabaja como asesora técnica en energías renovables para la Creación Alemana para el Desarrollo GIZ. Conjuntamente con Alejandra nos acompaña Tatiana Orellana. Tatiana es asesora senior y trabaja desde el 2012 en la cooperación alemana GIZ en El Salvador en el programa de energía renovable y eficiencia energética en Centroamérica. Se ha enfocado en fortalecer capacidades institucionales clave del sector energético de América Central con el fin de abordar la integración de las energías renovables variables en la red. Durante los últimos 2 años ha sido responsable del desarrollo de capacidad humanas y difusión de información en los campos de las energías renovables y eficiencia energética, así como participó en el desarrollo del estudio Aptitud en el sector energético centroamericano, benchmarking y preparación para un futuro digital. Tatiana es graduada en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Esperando que todos ustedes que nos acompañan esta tarde del día de hoy y en los países que están siendo afectados con este fenómeno pues de la naturaleza, esperando que estén bien, que aquellos países que fueron afectados con el huracán anterior, pues en este no sean tan golpeados, esperando que estén seguros en sus lugares desde donde se conectan, pues entonces entramos de lleno al tema de hoy y damos las buenas tardes a Tatiana Orellana, quien será la que tenga a su cargo la primera parte de esta conferencia virtual. Buenas tardes, Tatiana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Larisa, por la introducción. Espero que estén viendo bien la PowerPoint. Sí, la podemos ver, Tatiana, y te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Como decía Larisa, espero que se encuentren bien a pesar de las condiciones climáticas que tenemos. Pero bueno, agradecerles por estar acá. La presentación de este día, como ya lo ha mencionado anteriormente Larisa, la estaré compartiendo con mi colega Alejandra Prada de Bolivia, y vamos a estar hablando sobre el camino hacia la generación distribuida en los países de la región. Y además queremos compartirles del caso de Bolivia, porque creemos que es muy interesante los avances que ha tenido en los últimos años. Bueno, dicho esto, empiezo. La agenda de este día, un poco qué es la cooperación alemana eh, y qué es lo que estamos haciendo. Luego tenemos un poco de que nosotros pensamos son esas condiciones marco regulatorias para la generación distribuida. También presentaremos un benchmarking de los países en la región, de cómo han avanzado en el tema de la generación distribuida y sobre todo en las condiciones marco regulatorias. Y el caso de Bolivia, ¿no? En esa ruta que ellos llevan para un mayor despliegue de la generación distribuida. Bueno,
Para quienes no lo saben, la cooperación alemana, estamos presentes en 120 países, en más de, y estamos ejecutando más de 1.500 proyectos en todo el mundo. Específicamente en la región Latinoamérica, tenemos varios proyectos de energía y ahora Alejandra y yo estamos representando dos proyectos. El primero es el proyecto de energías renovables y eficiencia energética en Centroamérica, que tenemos como objetivo incrementar la eficiencia energética e integración de energías renovables variables en Centroamérica, y que tiene o ha tenido una duración desde enero de 2010 hasta marzo de 2021. En este momento estamos ejecutando la última fase que inició en el 2018. Ahora, en el caso de mi colega, está representando el proyecto de energías renovables y eficiencia energética en Bolivia. Ellos están enfocados en mejorar condiciones técnicas y normativas para la integración de energías renovables y el desarrollo de la eficiencia energética. Ellos han empezado a trabajar en el 2016 y estarán culminando su proyecto en julio de 2022. La cooperación que nosotros hemos brindado o brindamos es cooperación técnica. Bueno, ahora, dicho eso, empezamos. Condiciones y marcos regulatorias para la generación distribuida. Ciertamente, esto es un tema que no es nuevo para la mayoría de los países aquí que pertenecen al SICA, a Centroamérica y República Dominicana. Y es más bien un tema que en lo personal siempre me ha gustado mucho, lo estoy viendo desde que estaba en la universidad y ha sido uno de los temas en el cual el proyecto en Centroamérica ha trabajado por todos estos años. Bueno, acá un poco, generalidades sobre la generación distribuida. Acá les he puesto un esquema general en el que tenemos recursos renovables, solar, eólico, hidroeléctrico y también como el biogás. Y tenemos pues los usuarios, ¿no? Los usuarios finales, edificios, industria, hogares, en el que ellos dejan de ser esos actores pasivos y pasan a ser actores activos, y pues ellos son los que están generando esta electricidad y la usan para su consumo o también para inyectar a la red. Ese es un esquema general, ¿no? Y importante mencionar los actores en este contexto. Nosotros en la región hablamos de generadores distribuidos renovables o generadores distribuidos, pero también acá nosotros manejamos este término de prosumers o prosumidores en español, ¿no? En el que tanto están produciendo energía para ellos, pero también pueden venderla. También tenemos a las empresas de distribución a cuyas redes eléctricas se encuentran conectadas estas plantas o estos sistemas. También para nosotros es importante las entidades normalizadoras, pues el agente regulador es el actor que pone los precios, ¿no? y establece la calidad del servicio mínimo que deberían de tener tanto por el lado de la generación como por el lado de la red de distribución. Y el Poder Ejecutivo, que también tiene un rol muy importante, lo hemos visto por más, en este caso por una década en Centroamérica, en el que los países han puesto esas políticas, esos planes que han ayudado a que esto avance. Y por otro lado también tenemos un grupo importante, las empresas proveedoras de servicios, también instaladores, ¿no? O vendedores de equipos, que también han desarrollado un mercado muy importante en estos últimos años. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como GIZ, como proyectos de energía vemos que es necesario que se tengan para el desarrollo de la generación distribuida y en general los marcos regulatorios? Para empezar, es muy importante, por eso a la base en este triángulo, las normativas de energías renovables en general. Acá pueden haber normativas no solamente para
o sea, no solo para la generación distribuida, sino en general, ¿no? Luego tenemos como segundo, en el segundo peldaño, las normativas para la implementación específicamente de la generación distribuida, luego las normativas técnicas y de seguridad, y en el último tenemos los sistemas de compensación. En las siguientes slides les comento un poco más de esto. No, nosotros hemos categorizado estos cuatro grandes grupos y, por ejemplo, dentro de las normativas de energías renovables, nosotros contemplamos que hay planes nacionales, políticas energéticas, leyes, y también acá es importante que se consideren aspectos ambientales, económicos e institucionales. En el segundo grupo vemos ya para la ejecución de estas normativas base, pues los reglamentos, normativas específicas para la generación distribuida. Y acá muy importante algunos temas que se abordan, ¿no? Como el registro de las plantas o de estos sistemas, los tipos de generadores, cuál es el rol de las instituciones, licencias, modalidades contractuales, incentivos. En el tercer grupo tenemos las normativas técnicas y de seguridad. Acá pues el abordaje es exactamente, y cosa muy importante para los operadores es realmente el tema de la solicitud de la conexión a la red, los límites que depende de cada país, de cada sistema, ¿no? Límites a nivel de la red de distribución, la calidad y la seguridad de la red misma, ¿no? O sea, si hay sistemas de conexión, supervisión remota. Y algo muy importante que esto vemos que sí ha ido más en un paso menos rápido, es la calidad de los equipos de los sistemas, cómo esto se está regulando. Hay una infraestructura de calidad en los países en el que muchos de los países sí han empezado a ver el tema como tal, pero vemos que necesita avanzarse. Y los sistemas de compensación como tal, bueno, dentro de un marco general vemos que existe el balance neto, factura neta, venta de energía y reconocimiento de costos hacia las distribuidoras. Dentro de este balance neto, pues es realmente el intercambio, un usuario final está generando, pero le sobra excedente y se lo da a la distribuidora. Este puede ser recompensado con créditos o pagado. La factura neta ya propiamente un usuario que se dedica a consumir de la red, pero a la vez está generando y la vende, y para eso tiene dos medidores, y la venta de energía como tal, bueno, es parte de esta factura neta, y el reconocimiento de los costos en algunos países, eso sí es un tema de mucha discusión, ¿no? Los sistemas están ocupando estas redes y a veces, o hemos encontrado que no se, esos costos de peaje, por ejemplo, no se habían contemplado o han sido incentivos, de hecho, o sea, es un tema de cada país, ¿no? Pero que es parte de lo que nosotros hemos estudiado. Ahora, quiero entrar, habiendo dicho esto, un poco en ese benchmarking que nosotros hemos hecho. Antes de entrar al benchmarking, rápidamente nada más, acá tenemos un acumulado en una década de la capacidad instalada en varios países, ¿no? Hay un crecimiento total acumulado de casi del 12% y vemos cómo destaca República Dominicana, le sigue México, luego El Salvador, Guatemala y por último Costa Rica. Muy importante, el hecho de que República Dominicana haya tenido ese aumento. Es cierto, al principio no tenían un instrumento para la autoproducción, pero luego cuando entra, ese se potencia aún más. Y en México también hay una ley de transición energética que es la que ha permitido ese desarrollo. Ahora, ya un poco de este benchmarking. Nosotros como GIZ hicimos un estudio para conocer el estado de desarrollo de las condiciones marco regulatorias y la realización de un análisis comparativo, habiendo mencionado las condiciones que ya les presenté, nos, nos ha permitido hacer ese análisis comparativo, ¿no? O sea, no se puede comparar algo si no se hace algo estandarizado, lógicamente. Entonces, acá solo quiero dejar algunos highlights, ¿no? Algo importante, todos los países cuentan al menos con un instrumento, por ejemplo, un plan nacional
con una ley que incentiva, que fomenta, que es el precursor de que las renovables avancen, se promuevan en estos países. Encontramos que entre los países que más lideraban o mejores, porque cabe mencionar algo, este estudio que hicimos, además de ver cuántas cosas había, o sea, un conteo, también vimos la calidad, tomamos ciertos criterios y vimos y pudimos comparar. Entonces, debido a esa comparación, dijimos, bueno, los países que en mejores condiciones a este nivel, que eran de abajo, según la pirámide, era El Salvador, México, Panamá y República Dominicana. En la gráfica anterior vieron cómo México y República Dominicana tenían ese, ese, ese despliegue. Ahora, en el tema de normativas para la implementación de la generación distribuida, acá es muy interesante, este no es un tema de ayer, como lo decía al inicio, sino que es un tema que se viene hablando, me acuerdo que todavía estudiaba, y Guatemala ya tenía, ¿no? ese set de normativas y ya tomó la delantera muy proactivamente. A los años, pues, vinieron otros países, en este caso Costa Rica y Panamá, han reflejado que tienen buenas condiciones para la implementación de generación distribuida, hablando de los instrumentos, o sea, como los reglamentos, como lo decía, o las normativas específicas. Ahora, en el tema de normativas técnicas, propiamente Panamá, República Dominicana y El Salvador están liderando con esos temas de requisitos de conexión, calidad y seguridad de la red. No obstante, como decía, falta el tema o vemos que falta la calidad de los equipos y pues la mayoría de los países tienen sistemas de compensación variado y también hay esta posibilidad de hacer contratos con las distribuidoras a través de contratos de largo plazo, por ejemplo, que eso es algo muy bueno desde nuestro punto de vista. Ahora, acá entrando un poco en el análisis de lo que hemos obtenido con este estudio. Bueno, acá he querido poner esta tabla precisamente porque es de relevancia, creería que para la mayoría, ¿no? Si somos personas que trabajamos en el área técnica. Y el tema, a nosotros o pusimos estos criterios, el límite de la red de distribución, lo pusimos en dos categorías y hasta una tercera. Ya también especificaciones en la instalación de los equipos de desconexión y el equipo de supervisión remota. Bueno, acá importante. Este es un tema, y digo, bueno, puedo empezar a hablar de cada uno, pero quiero decirlo desde mi punto de vista. Este tema de los límites, alguien me puede preguntar cuál es el correcto límite, eso va a depender de cada red, va a depender de los estudios que se hagan o de los reforzamientos. Estos países, o en este caso, vemos que en el caso de Costa Rica dicen, bueno, hasta el 49%, para el caso de los autoproductores, eso es lo que pueden inyectar a la red. En el caso de Panamá, hasta un 10% de la demanda máxima anual. Y en el caso de Honduras, tenemos que hasta plantas de 250 megavatios, kilovatios. Y en Guatemala tenemos 5 megavatios. El Salvador, 20. Pero en el caso de El Salvador, 20 también estamos hablando ya para conexiones de media tensión, ¿no? De baja tensión, lógicamente. Y México con 0.5 megavatios y República Dominicana hasta 1.5 megavatios. Bueno, también importante, acá en el caso de El Salvador, por ejemplo, tenemos otros tipos. Acá el APR, que es el autoproductor renovable, pertenece a un grupo de licitación, de un grupo de una licitación que se ha hecho. Este CLP, lo olvidé decirlo, son contratos a largo plazo. Como decía, hay diferentes modalidades, este es uno. Y este APR pertenece a este grupo en el que este se dedica a la venta y el siguiente se dedica al autoconsumo. Y también hay uno tercero, por eso hemos categorizado hasta distribución 3, y esos son los que generan energía para el autoconsumo y no necesariamente tienen un contrato con las distribuidoras.
En el tema de la desconexión, de los tipos de desconexión, vemos que la mayoría de países lo tienen y los requerimientos de supervisión remota, vemos que El Salvador y República Dominicana también lo exigen. Algo importante, Bolivia lo vemos acá, no aplica, lo vemos en blanco, pero lo vamos a ver más adelante con mi colega, cómo ellos han avanzado. Ahora, en el tema de los sistemas de compensación y tipos de contrato, acá ya explico mejor, ¿no? Los tipos de sistemas de compensación. Vemos que en Costa Rica hay una medición neta sencilla, ya se enfoca más a la autoproducción. En el tema en el tema de Panamá, en el caso de Panamá, vemos que tenemos el balance neto que si en el caso el autoproductor no lo consume, lo puede vender, perdón, lo puede inyectar a la red y después el distribuidor le está haciendo una compensación por eso. Y lo tenemos también para Honduras, eso exactamente. En el caso de Guatemala también tenemos contratos, como en el caso de El Salvador, que es una venta. Y en el caso de Guatemala, pues tenemos estas plantas que le venden o participan en el mercado mayorista como tal, y la medición neta. Y El Salvador ya lo expliqué, en el caso de México también tenemos balance neto, facturación neta y venta de energía. En el caso de México existe esta figura de los excedentes que allá sí se pueden vender propiamente, no solo un crédito o un descuento al final. En el caso de República Dominicana tenemos las ventas de energías como tal y la medición neta. Ahora, es importante decir lo de los contratos, ya lo había planteado hace un momento, pero vemos que hay una tendencia hacia el autoconsumo, ¿cierto? Y esperamos que, por ejemplo, esta figura de los contratos a largo plazo se siga efectuando. Se hace en El Salvador, se hace en México también, si no me equivoco, y eso es una buena figura que se debería seguir promoviendo. Entonces, esto es como de las cosas más importantes que nosotros hemos podido estudiar y quiero invitarlos a que vean este producto que elaboramos durante el 2000, finales del 2018, inicio del 2019 y se ha publicado en enero de este año. Acá encontrarán lo que yo acabo de explicar, es esto, lo que he dicho es un resumen, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar eh, los diferentes casos que tenemos ahí, la opinión del autor. El autor fue una empresa boliviana alemana y les invitamos a que lo vean. Entonces, es importante mencionar que las condiciones marco-regulatorias están presentes, han avanzado, pero siempre se necesitan actualizarse y estarse revisando. Y ese ha sido el caso de Bolivia. Nosotros acá en este estudio, en ese momento, no habían muchos avances, pero por eso mi colega, que también fue parte de la elaboración de este análisis, pues nos va a contar cómo ha sido el proceso. Adelante, Alejandra. Alejandra, confirmar que nos escuchas y que tienes el micrófono desactivado. Ya comenzamos a Hola, ver tu video y ya te escuchamos perfectamente. sí. Hola, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, Alejandra. Estoy con un problema de retraso. ¿Sí? Ah, ok, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias a Secasier por la invitación. Hoy quiero hablarles un poco sobre
sobre el camino que está siguiendo Bolivia para introducir la generación distribuida a su sistema eléctrico. Bueno, quería iniciar, creo que es importante mostrarles cuál es la matriz de electricidad en Bolivia, porque esto va a repercutir directamente en el precio de la tarifa y por ende en la introducción de generación distribuida. Como pueden ver en el gráfico, en el sistema interconectado nacional, tenemos una participación mayoritaria de termoeléctrica, más del 60% es termoeléctrica. No sé si puedes ir una lámina antes, por favor, Tatiana. Sí, un 67,19% es termoeléctrica, un 28,92% es hidroeléctrica y de energías alternativas apenas estamos llegando al 3,89%. Estos datos son al 2018. Al lado podemos ver el gráfico ya para sistemas aislados, donde igual de mayoritariamente la participación es termoeléctrica del 65,57%. Hidroeléctrica tiene una participación muy pequeña. Y de energías alternativas ya tenemos una participación mayor de 34,12%. Adelante, por favor, Tatiana. Explicando un poquito el sistema eléctrico en Bolivia. En Bolivia tenemos en el sistema interconectado nacional 26 empresas distribuidoras y en los sistemas aislados 23. Bolivia está dividido en 9 departamentos, de los cuales 8 están en el sistema interconectado nacional, exceptuando Pando, que no se encuentra conectado. Está todavía como un sistema aislado. No, el nivel de tensión que se maneja en Bolivia, hablando de media tensión, son 6,9 kilovoltios, 10 kilovoltios, 24 kilovoltios. El sistema es trifásico en estrella y la configuración es radial. En baja tensión, en la mayoría de los departamentos maneja 110 voltios, 200 voltios y 380 voltios. En algunos departamentos se maneja 115, 230 y 400 voltios. Y bueno, tenemos los sistemas monofásicos, fase neutro, el bifásico, porque tenemos en algunos departamentos un sistema un poco extraño que es un delta abierto, en donde tenemos fase, los 230 voltios. Y la configuración en los circuitos de baja tensión también es radial. Adelante, por favor, Tati. Bueno, acerca de las normativas generales de energías renovables en Bolivia, tenemos nuestra ley de electricidad, nuestro paraguas, digamos, el más grande, la ley de electricidad que viene desde 1994. Actualmente se está trabajando en una actualización, pero todavía no ha sido emitida formalmente. Y en esta ley se establecen los principios para la fijación de precios y tarifas de electricidad. Sin embargo, no se contemplan las energías renovables ni la eficiencia energética. Tenemos un plan de desarrollo de energías para las energías alternativas hasta el 2025, donde se establece una serie de planes, proyectos relacionados con las energías alternativas y tenía como un objetivo llegar al 2025 con un 4% de participación en la matriz de generación de electricidad con una participación de energías alternativas renovables. Actualmente estamos trabajando más con el Decreto Supremo 2048, el cual establece un mecanismo de remuneración
para la generación de electricidad a partir de fuentes alternativas al Sistema Interconectado Nacional. Este decreto supremo está siendo también reevaluado y se está realizando un análisis para realizar las modificaciones necesarias para incentivar más la participación de los proyectos con energías renovables. Adelante, por favor, Tati. Bueno, entrando un poco a las normativas específicas para la implementación de generación distribuida, esto es algo muy nuevo en Bolivia. Este año hemos logrado recién que se emita una resolución ministerial, la cual está instruyendo a nuestra autoridad de electricidad a emitir una resolución regulatoria. Entonces, los límites de potencia que se están considerando son los siguientes, están divididos en dos rangos. Microgeneración, que se considera en baja tensión, hasta 10 kilowatts para pequeña demanda y entre 10 kilowatts hasta 50 kilowatts en gran demanda. Y la mini generación para media tensión se está considerando mayores a 50 kilowatts hasta los 500 kilowatts. También actualmente estamos trabajando junto con el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, en Bolivia. Se ha conformado un comité técnico donde participan diferentes actores de las empresas eléctricas, empresas distribuidoras, la Autoridad de Electricidad, el Ministerio de Energías. Nos han invitado a nosotros como GIZ también a participar para elaborar una norma sobre los requerimientos técnicos y de seguridad para los sistemas solares fotovoltaicos. Adelante, por favor, Tati. Bueno, el sistema de compensación que estamos por implementar, este solamente es un ejemplo, pero es lo que se está considerando, es una variación del net billing, donde se realiza una medición por separado de la energía consumida. Ahí en el gráfico se ve, creo, bastante bien. La energía consumida, la energía inyectada, donde se van a realizar mediciones por separado. No se va a tratar de un medidor bidireccional, sino que se va a medir de manera separada. Y a modo de ejemplo, acá estoy mostrando, se han consumido 73 kilowatts hora. Se han inyectado a la red 63 kilowatts hora. Sin embargo, la energía a facturar no es directamente la resta, porque el kilowatt hora que está inyectado no es el mismo que el que está consumido. No se va a realizar un sistema de compensación directo, sino que se va a reducir el valor agregado por el uso de la red de distribución. Todavía no se ha definido ese valor. Es un precio entre el precio de nodo y el precio comercial. Se va a encontrar un valor en porcentaje del cual va a ser, la empresa distribuidora nos va a devolver, digamos, ese monto. Entonces, más o menos hemos manejado este ejemplo para que se den cuenta que sí estamos inyectando 73 kilowatts hora. Sí estamos consumiendo, 73 kilowatts hora, estamos inyectando los 63 kilowatts hora. Lo que se va a facturar son 29 kilowatts hora. Esta es una energía indexada, digamos, ¿no? Que está siendo afectada por este valor de uso de la red. Adelante, por favor. Ahí es importante también mencionarles que en Bolivia no se está considerando fomentar la inyección de energía. Es más para autoconsumo que se está tratando de incluir la generación distribuida. No están muy a favor de que los usuarios tengan mucha energía para inyectar a la red, al menos por ahora, en el sistema interconectado nacional. Sin embargo, en los sistemas aislados donde la tarifa es mayor, sí se está considerando dar algún tipo de incentivo.
También es importante mencionarles que en Bolivia, como la matriz, como han podido ver en nuestra matriz de generación de electricidad, es mayor termoeléctrica a gas natural. Este gas natural está siendo subvencionado por el gobierno, ¿no? El precio es sumamente bajo para generación. Entonces, ¿cómo estamos incentivando la generación distribuida? Eh, Estamos diciendo que, que el gas que se deja de consumir para generación termoeléctrica puede ser desplazado para exportarlo a nuestros países vecinos con un valor mayor, ¿no? Entonces sería un ingreso económico para nuestro país. Por ese camino estamos yendo para poder incentivar un poco la generación distribuida, ya que nuestra tarifa de electricidad también está siendo subvencionada por este tema del gas natural. Entonces, como GIZ, ¿qué estrategia hemos manejado para apoyar a Bolivia para la implementación de generación distribuida? Hemos iniciado con una nueva estrategia de la cooperación alemana, que es la cooperación trilateral. Actualmente tenemos un convenio con Brasil. La cooperación trilateral Bolivia, Brasil, Alemania es bastante interesante porque manejamos el ejemplo de un país de la región, un país que está muy cerca a nosotros, que tiene una realidad más parecida a la nuestra, y al mismo tiempo tenemos la experiencia de Alemania. Entonces es como una vista al futuro más próximo y una vista al futuro que va un poco más allá, ¿no? Porque Alemania ya tiene muchísimos años de experiencia en generación distribuida. Brasil ha comenzado el 2012 con su resolución regulatoria de generación distribuida. Ellos han empezado con 7 conexiones y actualmente tienen más de 100.000 conexiones hasta el 2019. Entonces, nos ha parecido un buen ejemplo a seguir. Hemos seguido un poco la receta de Brasil. Otra estrategia que ha manejado la GIZ son las visitas técnicas, el intercambio de experiencias, con una comisión, con actores claves, con personas de poder de decisión, de instituciones importantes del sector eléctrico. Hemos realizado visitas técnicas tanto a Alemania como a Brasil, donde en cada una de estas visitas hemos tenido un panorama de cómo ellos han incursionado con la generación distribuida, cómo han ido desde el primer paso hasta lo que han logrado hasta ahora, cuáles son las lecciones aprendidas, qué no se debe hacer, ¿no? Entonces ha sido bastante bueno y también ha entrado en la cabeza de nuestras autoridades para poder fomentar la generación distribuida. También hemos apoyado con estudios de prefactibilidad y estudios donde se analiza técnicamente, donde este estudio de prefactibilidad ha sacado como conclusión que en Bolivia sí es posible, es factible introducir la generación distribuida. Y también estamos trabajando con una empresa que nos está ayudando mucho a cuál es el impacto en las redes, porque ese es un mayor desafío, ¿no? Las empresas distribuidoras tienen mucho temor a la inyección de electricidad, a ver la calidad de energía que se va a inyectar, si va a afectar o no a la estructura de sus redes. Entonces es así que estamos haciendo un análisis donde se está dando énfasis a las 3 empresas distribuidoras más importantes de Bolivia y mediante un software se está haciendo la simulación hasta qué punto se va a afectar o no se va a afectar las redes de distribución, ¿no? Otra estrategia que ha sido bastante buena, una buena lección aprendida, ha sido la conformación de grupos de trabajo. Hemos ayudado como GIZ a invitar a los actores principales de Bolivia, a la Autoridad de Electricidad, el Ministerio de Energías, a las empresas distribuidoras, con la participación también de expertos brasileños, expertos alemanes. Hemos creado un grupo de trabajo para poder trabajar en los primeros borradores de la resolución regulatoria, de los procedimientos técnicos. Hemos ido adaptando las experiencias, sobre todo las experiencias brasileñas, a las necesidades de nuestro país, adecuándolos a nuestra realidad nacional.
y ha sido bastante bueno porque hemos sacado unos borradores y encima eh, en base a estos borradores es que el ministerio ha podido emitir una resolución ministerial donde se están dando estos lineamientos, sobre todo en temas de límites de potencia, del sistema de compensación que podría utilizar Bolivia. Está pronto a salir ya de la Autoridad de Electricidad, entonces creo que ha sido bastante buena esta conformación de grupos de trabajo. Adelante, por favor. Entonces, dentro de las buenas prácticas y las experiencias que se han tenido entre Brasil y Bolivia, yo rescataría los siguientes puntos: la creación de estos grupos de trabajo donde estén los actores clave involucrados, tanto tomadores de decisión como expertos técnicos. Hemos tomado como base la resolución regulatoria brasileña y la hemos adaptado a nuestra realidad nacional. Y también de la misma manera hemos tomado como base los procedimientos técnicos y los procedimientos administrativos. En estos procedimientos técnicos estamos analizando las etapas de viabilidad de acceso de generación distribuida, también el sistema de medición, cuáles son los requisitos mínimos en función de la potencia instalada. Y en el tema de la resolución regulatoria hemos ayudado con las definiciones, el sistema de compensación. Y bueno, otro punto importante es que el sistema de compensación viene a ser una decisión política, ¿no?, de cada país, de acuerdo a su realidad. Como les he explicado, en el caso de Bolivia, no había mucho incentivo para introducir la generación distribuida a un inicio, precisamente por el tema de la subvención del gas natural, ¿no?, y la gran participación que tiene nuestra matriz de electricidad. Adelante, por favor. Bueno, entrando ya a las conclusiones generales, podemos mencionar que la mayor transición energética que hemos vivido está sucediendo en las redes de distribución. Claro que sí, las empresas distribuidoras son actores clave, es con ellos con los que hay que trabajar de la mano. Las nuevas exigencias de los usuarios finales, el autoconsumo, generación de energía eléctrica, almacenamiento, movilidad eléctrica. Dentro de otra conclusión que hemos podido rescatar de todo nuestro trabajo, se tienen avances significativos en las condiciones marco-regulatorias. Sin embargo, estas necesitan ser revisadas continuamente. En el caso de Brasil, comentarles que este marco regulatorio se revisa cada año, ¿no? Y se han hecho modificaciones. Hasta el 2020, en Brasil, por ejemplo, se tiene el net metering como el sistema de compensación, donde el kilowatt hora que se inyecta es el mismo kilowatt hora que se consume, tiene el mismo valor. Sin embargo, a partir del siguiente año, sí se va a considerar este valor agregado por el uso de la red, ¿no?, que es algo que las empresas distribuidoras en Brasil también han observado. Y para el siguiente año se tiene previsto sí reducir este valor. También dentro de otra conclusión está la necesidad de desarrollar normativas que aseguren la calidad de los equipos de los sistemas de generación distribuida, y el rol de las distribuidoras de energía eléctrica necesita ser evaluado y adaptado, así como la comunicación entre estas y operadores de transmisión. Los operadores de transmisión necesitan ser fortalecidos. No sé si, Tatiana, tienes algo más que añadir, si se me pasó algo. No, muchas gracias, Alejandra, por tu participación. Y en general, es, como lo decía Alejandra, es algo que está continuamente avanzando. Cada país no debería de detenerse, siempre van a haber discusiones, y como Cooperación Alemana invitamos a eso, ¿no? A continuar en ese diálogo, en esa discusión. Nosotros como Cooperación Alemana tratamos de buscar esas buenas prácticas, de buscar esas cosas que tenemos buenas y también las que tenemos que aprender como una lección, ¿no?
Entonces, es de seguir avanzando y agradecerles nada más por este momento. Gracias. Agradecidos nosotros de tener tanto a Tatiana como a Alejandra, parte del equipo GIZ, Alejandra de GIZ Bolivia, Tatiana GIZ El Salvador. Gracias porque ustedes siempre están prestas a cuando les hemos requerido alguna ayuda, algún apoyo, alguna conferencia de este tipo. Siempre están dispuestas y siempre sacan ese tiempo de sus agendas para poder traernos estos temas que son de interés para nuestra audiencia. Quiero dar paso a mi compañero Rafael Avendaño, parte del equipo Secasier, quien se incorpora ahora a esta parte de sesión de preguntas y respuestas. Ya nos han hecho llegar algunas preguntas al chat. Vamos a ir leyendo las que ya tenemos y queremos recordarle que si alguno tiene alguna otra inquietud, nos la puede hacer llegar a través del chat o que igualmente pueden utilizar la herramienta de levantar la mano de la plataforma para que interactúen directo habilitando el micrófono. Lo único que necesitamos es hacerlo ordenadamente, o sea, que esperen a que le indiquemos que pueden habilitar el micrófono. Sin más preámbulo, bueno, pues Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Larisa, muchísimas gracias. Buenas tardes, Tati, Alejandra, un gusto tenerlas por acá y un gusto tener a tantos participantes el día de hoy, que ese no es nuestro horario usual. Como bien lo dijo Larisa, las preguntas y comentarios nos los pueden ir dejando en el chat y ahí oportunamente los vamos a ir abordando uno por uno. Si quisieran participar por medio del micrófono, también es viable, nos levantan la mano o lo solicitan por el chat y les cedemos el espacio. Quisiera empezar con la pregunta de Luis Diego Guerrero y dice así: ¿existen países que tengan ya metodologías establecidas sobre el cobro de los costos de las distribuidoras, servicios auxiliares al generador o al generador distribuido? Bueno, no sé en el caso de Bolivia si lo están contemplando, pero avanzo yo acá. En base a esta investigación que hicimos, decirles que no, todavía eso no se ha contemplado. No sé si en Bolivia lo han añadido, Alejandra. Precisamente están en ese paso ahora. Ese es precisamente la barrera principal porque no ha salido esta resolución regulatoria por parte de nuestra Autoridad de Electricidad, porque no se ha definido cuál va a ser el valor que se va a reconocer por la inyección de energía. Ellos a un inicio querían que sea el mismo precio del nodo, pero era un precio demasiado bajo y ahora se está negociando entre el precio de nodo y el precio comercial qué porcentaje se va a reconocer al usuario que esté inyectando energía, ¿no? Y todavía no se tiene ese valor, pero se lo está analizando. Muchas gracias. La pregunta de Ronald Arevalo dice así: ¿qué tipo de compensaciones existen en El Salvador y Guatemala respecto al balance neto o factura neta? Bueno, tal y como lo vimos en la presentación, ¿cierto? Tenemos acá, lo voy a volver a poner por el tiempo, no lo pude explicar también, pero empezando en el caso de El Salvador, tenemos tres figuras. El primero, un generador distribuido renovable, es aquel que participa en una licitación y gana ese, porque ganó porque estaba por debajo del precio techo. Entonces, este generador puede ser una industria y ponen sus, digamos, sistemas fotovoltaicos, pueden ser otras tecnologías, biogás y los centrales hidroeléctricas también. Entonces, este usuario le vende a la red y la red hace un contrato. Entonces, ahí estamos hablando de una venta, ¿cierto? En el caso del APR, que es un grupo dentro de esa licitación, está dedicado para hogares que también pueden vender, que les van a facturar. Entonces, estamos hablando de una facturación neta ahí. Y en el caso de los UPR, usuarios productores renovables, el sentido de este es que este usuario final no ponga un sistema fotovoltaico, que es lo más usual, ¿no?, más arriba de lo que él consume.
Entonces, la idea es que pueda consumir su propia energía para su uso y que sea muy esporádico la inyección a la red y eso no tiene remuneración. Así que ese es el sentido y esa es la tendencia de la mayoría de los países, ¿no? Entonces es ahí que tienen un balance neto. Gracias. Ah, y en el caso de Guatemala, bueno, allá sí tenemos igual, muy parecida la figura al tema del generador distribuido renovable en El Salvador, ¿cierto? Con contratos y también con venta de energía, ¿cierto? Entonces, y faltado decir que son medidores, dos medidores. Y en el caso de los que no participan vendiendo, en el caso de Guatemala, tienen medición neta. Y ahí, si no me equivoco, hay créditos, ¿verdad? Que al final el distribuidor le descuenta a este usuario con respecto a la energía que consume de la red. Muchas gracias, Tati. La siguiente pregunta va dirigida hacia Alejandra. Entiendo que la consideración de generación distribuida implicará modificaciones a los aspectos tarifarios y por ende, dado que existe una regulación de precios y tarifas, tiene un rango de decreto supremo. ¿No sería pertinente una emisión? Sí, exactamente, está muy cierto. Precisamente se estaba analizando hace muy poco tiempo en elevar esta resolución ministerial a un decreto supremo. Sin embargo, bueno, muchos de ustedes saben que hay un cambio de gobierno. No se ha alcanzado, no ha alcanzado el tiempo para esta emisión del decreto supremo, así que estamos esperando con las nuevas autoridades que se están posesionando desde la anterior semana y estamos en etapa de transición para ver si van a retomar este tema y si van a ellos considerar elevar esta resolución ministerial a un decreto supremo. Muchas gracias, Alejandra. Y siguiendo esta misma línea, la instrucción al organismo regulador desde el Ministerio incluye la preparación de modificaciones al reglamento de precios y tarifas. Esto porque la jerarquía de una resolución del organismo regulador tiene menor jerarquía que un decreto supremo, lo que podría llevar a impugnaciones de parte de las partes que se vean afectadas. Sí. Creo que lo he respondido un poco con la anterior pregunta. Lo que ha hecho el ministerio como una primera etapa es emitir esta resolución ministerial. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esperando primero que la nueva ley de electricidad se promulgue. Sin embargo, no han logrado consensuar esta nueva ley de electricidad. Como les había mencionado, nuestra ley de electricidad es de 1994, donde no se contemplan las energías renovables, eficiencia energética y menos la generación distribuida. Se está formulando una nueva ley de electricidad, el gobierno está trabajando en ello ya hace varios años. Como no se ha logrado consensuar y esto está demorando mucho tiempo, es que se ha decidido optar por este camino, ¿no? Que sería como un camino alterno, dar un paso primero con esta resolución ministerial. Sí, el ministerio lo único que ha hecho con su resolución ministerial es instruir a la Autoridad de Electricidad para que trabaje en esta resolución regulatoria y sí, ellos estarían definiendo el cambio en la tarifa, ¿no? En la estructura tarifaria. Y se está incluyendo una nueva categoría de generación distribuida dentro de la estructura tarifaria de cada distribuidora. Muchas gracias, Alejandra. Esa pregunta va dirigida hacia ambas. ¿Qué tanto las empresas distribuidoras se han mostrado inconformes con el crecimiento de la generación distribuida? Eh, bueno, puedo empezar yo. Tuve la oportunidad de trabajar casi 2, 3 años con las distribuidoras de energía eléctrica de Centroamérica. Muchos se preguntan por qué no, y es precisamente por eso, porque sabemos que es un reto grande. Tienen de estructura, como la están hablando, tarifas, técnicamente tiene repercusiones en el negocio y en la operación de las redes de distribución.
Entonces, quiero decirles que en base a esa experiencia que tuvimos alrededor de, no sé, 2 años, empezamos como en el 2015 hasta el 2018, vimos cómo estas empresas, alrededor de unas de las mayoritarias en cada uno de los países de Centroamérica, han mostrado esa aceptación y a la vez decirles que este producto que estoy compartiendo con ustedes es realmente un producto desde la perspectiva de las distribuidoras. Entonces, hay muchos comentarios en este estudio, opiniones de las distribuidoras, y creemos que es cierto, no se va a detener, no sé cómo lo ven ustedes, pero es una tendencia, la generación distribuida, son nuevas exigencias. Eh, Ciertamente, aunque tengamos limitaciones en las redes, pero los usuarios, hoy en día la exigencia es diferente y lo va a ser aún más en el futuro. Entonces, con ese pensamiento hemos tenido eh, varias iniciativas con las distribuidoras y ellas se han mostrado a bien, ¿no? Entonces, en este estudio ustedes podrán ver esas opiniones y a la vez nosotros consideramos que pueden tener otros negocios, ¿no? Incluso no solo, bueno, ya han empezado a vender sistemas fotovoltaicos, hacer eficiencia energética, sí, pero también pueden tener un negocio tal vez en la operación de las redes mismas en base a esas nuevas exigencias. O sea, todo eso debe irse pensando y esas son las recomendaciones que dan los organismos internacionales como IRENA, por ejemplo, la institución de energías renovables, Institución Internacional de Energías Renovables. Así que puedo decirles que no es bastante buena la reacción y eso es lo que seguimos comentando y les instamos a estas distribuidoras que lo sigan haciendo. Alejandra, no sé tú, en el caso de Bolivia. Sí, bueno, creo que a nivel mundial, a un inicio han sido las empresas distribuidoras las que han puesto las mayores trabas, han sido muy escépticos a un inicio. Yo creo que ahora que se les ha demostrado que la penetración de generación distribuida es muy poca, además que en muy largo tiempo se logra una participación muy grande de generación distribuida y demostrándoles con estudios, con análisis técnicos, que ha servido mucho también las simulaciones. Existen muchos softwares donde se puede simular la generación distribuida. Se ha demostrado que este flujo que va en ambas direcciones no afecta a sus redes como ellos lo tenían pensado a un inicio. Ya se encuentran mucho más abiertos, ya conocen mejor qué es exactamente la generación distribuida. Como lo dijo Tatiana, todos se van a tener que subir al tren, creo que ya, ya lo saben, entonces, al menos en Bolivia ahora las empresas distribuidoras están mucho más abiertas a la generación distribuida. Muchísimas gracias a ambas. La siguiente pregunta pienso que va dirigida hacia Tati y dice, ¿en El Salvador se podría seguir un proceso tan ordenado como el que se ha llevado en Bolivia, acompañado a la par de GIZ? Ok, gracias por la pregunta. Miren, el espacio era corto, ¿no? O sea, no me podía detener en cada país y porque lo que hablé es en general, ¿no? De algo más regional. Ahora, en El Salvador sí ha habido un proceso ordenado. Inició alrededor de 2011, en el que realmente el ente rector de la política energética es el Consejo Nacional de Energía, puso los lineamientos, por eso lo decíamos, es muy importante que los lineamientos que vengan de ese normalizador, ministerio o Secretaría de Energía es el paso, ¿no? Para seguir avanzando en esos temas. Entonces, en ese entonces el CNE hizo una serie de análisis. No solo participó GIZ, de hecho participaron varios cooperantes en el que pudimos aportar a través, muy similar al caso de Bolivia, solamente que nosotros no tuvimos el ejemplo de Brasil, pero hubieron muchos cooperantes, hubieron mesas de trabajo, una mesa liderada por este Consejo Nacional de Energía, y en el que allí se definieron cuáles eran los pasos más importante, dónde se tenía que fortalecer el marco normativo,
Por ejemplo, en El Salvador también existe toda una plataforma donde se han establecido los procedimientos para esos trámites, esas tramitologías que a veces es burocrática, pero hemos avanzado en todo eso y creo que El Salvador ha sido uno de los, soy salvadoreña también, pero creo que ha sido uno de los países que mejor ha avanzado en el tema y en la opción de los contratos a largo plazo, como lo decía, es una de las cosas que nació ahí. Eso fue una recomendación también de expertos argentinos, por ejemplo, que asesoraron y que nosotros también tuvimos la oportunidad en esos momentos, 2012, 2013, de apoyar. Nosotros entramos en ese apoyo de acuerdo a lo que el CNE nos consultaba si podíamos. Y después de toda la parte, digamos, el estudio, los estudios, análisis, y luego vino la parte de desarrollar como tal los diferentes instrumentos. A todo esto había un decreto antes también vino por lado del Consejo Nacional de Energía y entonces, dicho eso, ya se lanzaron estas licitaciones y después de eso también el regulador ha establecido las normativas como por ejemplo para los usuarios productores renovables, entonces creo que ha sido bastante ordenado, ha sido bastante lógico el proceso, hay cosas que siempre fortalecer, por supuesto, pero sí lo han hecho bastante bien, así que desde mi punto de vista es lo que puedo opinar. Muchas gracias, Tati. La siguiente pregunta va dirigida hacia Alejandra. ¿El proyecto PER Bolivia tiene considerado la realización de un proyecto piloto? Ale, tenés el micrófono silenciado. Disculpe. Tranquila. Sí, en realidad, justamente en el marco de esta cooperación trilateral que les mencioné con Brasil, hemos instalado una pequeña planta fotovoltaica justamente en el techo de la Autoridad de Electricidad. ¿No? Entonces, esta planta se la ha instalado recién el pasado año. No le hemos podido hacer el seguimiento que queríamos por este tema de la pandemia. Sin embargo, ha sido bueno instalar un proyecto piloto justo en la empresa, en la institución, quiero decir, que se va a encargar de regular, ¿no? La generación distribuida para que ellos vean cuánto realmente se inyecta a la red. O sea, porque no, ese es el mayor miedo, ¿no? Que se tiene. Entonces ahorita se ve que la mayoría está siendo utilizada para autoconsumo y solo los fines de semana hay una inyección. Entonces están ellos pudiendo ver cuál es cómo se está comportando la generación distribuida y cómo lo van a ver los usuarios, ¿no? Esta planta es pequeña, es de 9 kilowatts, eh, pero creo que sí va a servir de mucho. Y antes de eso, antes de que la GIZ apoye con este proyecto piloto a través de la cooperación triangular, la cooperación japonesa en Bolivia ha instalado dos plantas de generación distribuida que están inyectando a la red de media tensión, una de 50 kilowatts en la Universidad de La Paz y una de 310 kilowatts en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Pero por este tema de que no hay una normativa, no están claras las reglas, no se podía eh, apreciar realmente esta cooperación. Entonces estamos trabajando de manera conjunta. Las cooperaciones siempre tratan de trabajar juntos para apoyar a los países. Entonces ellos están muy interesados para que se emita esta resolución ministerial, perdón, regulatoria y que ojalá muy pronto sea un decreto supremo y también que se contemple en la ley de electricidad. Claro, Ale, muchísimas gracias. Y siguiendo esta misma línea, se abriría una consulta a la sociedad si al proyecto de norma de generación distribuida. En realidad eso no sabría responder porque depende de los nuevos lineamientos que tengan nuestras nuevas autoridades. Yo creo que sería, sí, una buena medida. Estamos esperando, como les decía, que se asienten un poco las cosas, que se estabilice el tema político en el país, pero sí sería bueno abrir esta consulta a la sociedad. Muchísimas gracias.
Antes de seguir con la siguiente pregunta, les hago el recordatorio o el anuncio de que este webinar se estará publicando en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Secasier y de igual manera se estará publicando en nuestra página web secasier.org en la sección de webinars. En esa misma sección podrán encontrar tanto la grabación como la presentación que se está utilizando el día de hoy. Y de acceso libre y gratuito para todo el público. La siguiente pregunta está dirigida hacia ambas. ¿Qué consideraciones tienen con respecto a los servicios auxiliares en generación distribuida? Hola, perdón. Bueno, no sé, Alejandro, tal vez tú puedes responder por el caso de Bolivia, ¿no? O sea, ahora que están con Brasil con esas buenas prácticas de Brasil, pero en general, como decía, por eso digo, ya lo había mencionado, no se ha contemplado todavía a nivel de generación distribuida. Todavía eso no se ha hecho. Claro, hay una oportunidad acá, por supuesto, de que se regule. En el caso ya de plantas grandes, eso pues se ha avanzado, ya sea por normativa o porque se ha acordado, ¿no? A través del contrato que firman estas generadoras con la institución que lo hacen en los países de Centroamérica, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la provisión de potencia reactiva, por ejemplo, es uno de esos casos. Eh, entonces, de verdad que es una pregunta muy interesante. Yo lo he visto siempre como desde el punto de vista de la transmisión, y es en eso que se está trabajando, que se habla mucho, pero a nivel de generación distribuida todavía no se hace. Así que es algo que es importante trabajar en un mensaje para los actores clave. Muchas gracias, Tati. La siguiente pregunta es de Diego Sánchez y me parece muy interesante. Dado que la generación distribuida representa una reducción de los ingresos de las empresas distribuidoras, ¿cómo se reconoce las inversiones de la red de distribución producto de la entrada de este tipo de generación distribuida? Alejandra, ¿quieres tú contestarlo? Sí, precisamente como les mostré en el caso de Bolivia, sí se va a considerar el uso de la red. Es ese valor precisamente el que está siendo analizado, cuál va a ser el valor agregado por uso de la red de distribución, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia no es un net metering, sino que el kilovatio hora, es decir, que el kilovatio hora inyectado y el consumido no es el mismo precisamente por este tema, porque se le tiene que reconocer a la empresa distribuidora la inversión, ¿no? En su infraestructura. Entonces, es como que la empresa distribuidora va a cobrar un peaje en Bolivia. Tal vez yo solo añadir algo. Ciertamente, este es un tema importante. Al menos lo que hemos podido observar en Centroamérica es que, vaya, se ha promovido exactamente eso, eliminar peajes. Entonces, es algo que se hace en ese sentido, evaluar nuevamente. Importante decir que las tecnologías han bajado de precio. Tal vez para un usuario residencial, no sé qué tanto pueda alguien digamos, alguien de una clase media poderlo pagar, pero es importante hacer ese tipo de análisis, hacer ese tipo de ejercicios. Y por otro lado, lo que decía, por ejemplo, en el caso de El Salvador, Guatemala, tienen estos contratos a largo plazo y un comentario por ahí que tengamos cuidado, no lo he leído bien, con respecto a las licitaciones. Esas son licitaciones para generación distribuida propiamente y que se conectan en líneas en las líneas de distribución. Así que, por ejemplo, por eso es que este mecanismo de licitaciones, por lo menos en El Salvador se han hecho dos, han sido exitosos desde mi punto de vista. Este, por ejemplo, es un mecanismo donde sí se está cubriendo la tarifa, si la dejamos normal, ¿no? Si queda como está por el momento en el caso de El Salvador, pero ya se está reconociendo, se reconoce porque se le paga no a través de la parte de la distribución, sino como generador, ciertamente.
Así que es de seguir en ese tema, lógicamente. Muchísimas gracias, Tati. Y Ale también. La siguiente pregunta, este, pienso que va más dirigida hacia Alejandra, pero igual siéntanse en la libertad, Tati, de querer aportar. Tanto en Bolivia como en otros países de Latinoamérica, en la normativa sobre generación distribuida, ¿cómo se están considerando las implicaciones en los mercados mayoristas en temas de seguridad operativa? Por ejemplo, ¿se estaría considerando que el operador del sistema o administrador del mercado pueda solicitarle a las compañías distribuidoras que reduzcan o apaguen la generación distribuida en algunas horas por representar un riesgo al sistema eléctrico de potencia? Bueno, creo que ese punto viene muy dirigido a los límites de potencia que pone cada país, ¿no? Nosotros, como Bolivia, estamos considerando una potencia máxima para generación distribuida de 500 kilowatts. ¿No? En Brasil, por ejemplo, inicialmente estaba en 5 megas, ahora lo han modificado a 2, pero sigue siendo en comparación de Bolivia, pues muchísimo, ¿no? Entonces, no se está considerando una penetración, una inyección muy grande porque está dirigido e incentivado para autoconsumo. O sea, se espera que la inyección sea mínima, no tiene que afectar la red de distribución y menos afectar a las líneas de transmisión. Yo puedo añadir también, en el caso de Panamá, por ejemplo, en el caso del Centro Nacional de Despacho, el operador del sistema, ellos están a cargo también de tener este registro y tener una comunicación con estas plantas, aún por pequeñas que sean. Entonces, es importante y es un tema que hemos venido hablando mucho, distribución, a nivel de distribución, transmisión, esa comunicación vertical, ¿no? Que pueda existir entre estas dos interfaces, entonces, o en esa interfase, ¿no? Transmisión, distribución, porque ciertamente han habido afectaciones hoy con el tema de la pandemia, hemos sabido, ¿no? De que han habido momentos en la que la generación distribuida sumada a la energía renovable que había, eh, pues ya era necesario hacer, más bien dicho, hacer recortes en el caso del mercado mayorista, porque se tiene bastante generación distribuida o en las horas picos, ¿no? Entonces, el seguimiento de la demanda es muy importante, el pronóstico que se puede implementar. Entonces, eso, bueno, ya es un tema más allá, pero sí, por lo menos Panamá sí tiene esa comunicación. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta está un poquito relacionada a alguna pregunta que hicimos anteriormente, pero sí sería bueno tal vez retomarlo. En el caso de Bolivia, ¿cómo han recibido las empresas distribuidoras el hecho de que al aumentar la generación distribuida, los ingresos se verán disminuidos? Sí, bueno, como les había mencionado, al principio las empresas distribuidoras estaban muy escépticas de poder ni siquiera hablar del tema de generación distribuida. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que hemos manejado? Es hacerles dar cuenta de dos cuestiones. Uno, que la penetración va a ser muy baja, como les había dicho, que no va a afectar a sus redes de distribución. Y también este tema del peaje, ¿no? Este tema del peaje que se va a reconocer el uso de la red por la inversión que han tenido las empresas distribuidoras en su infraestructura. Y bueno, es una tendencia, como dijo Tati, es una tendencia mundial. O sea, nos vamos a tener que subir al tren y el beneficiario tiene que ser también el consumidor final. Entonces, es una cuestión de ceder también, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Y tal vez este comentario de Christian sigue esta misma línea. El comentario dice así, en relación con el reconocimiento del valor
Con el reconocimiento de descuento al valor agregado de distribución, es importante también considerar que debido a la incorporación de generación distribuida, resultan beneficiadas a las empresas distribuidoras, en el sentido que la generación distribuida evita inversiones que hubiera requerido la red de distribución para atender el potencial crecimiento de demanda o sobrecarga en ciertas áreas. Son diferentes puntos de vista y siempre conversando sobre el mismo Sí, tema. al respecto, muchas gracias por ese comentario. Es algo que tal vez se nos ha estado olvidando. Las empresas distribuidoras también tienen beneficios con la generación distribuida. Es muy importante recalcar eso, ¿no? Sobre todo la disminución en sus pérdidas, ¿no? Las pérdidas en distribución son bastante altas. Entonces, tener generación al lado del consumo, esto también reduce de manera importante estas pérdidas eh, por transmisión, perdón, por generación de electricidad, por la corriente que está circulando, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Pienso que con esta pregunta podemos dar por finalizada la sección de comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Tuvimos bastantes preguntas, esperamos haber aclarado cada una de ellas. De igual manera, si no nos pueden contactar y nosotros realizamos el enlace entre Tatiana y Alejandra para poder contestar alguna pregunta que quedara por fuera. Antes de dar la despedida oficial o la despedida de esta sección, quisiera hacer un llamado a mantenernos con las previsiones del caso. Sé que tenemos público ahorita de Sudamérica, pero aquí en Centroamérica nos está afectando un huracán, especialmente en Honduras y en Nicaragua, y veo que hay personas de Honduras y Nicaragua que se han conectado. Muchísimas gracias, agradecemos que nos hayan acompañado en este rato. Por favor, estén atentos de los medios de comunicación y tomar todas las previsiones para evitar daños aún mayores. Bueno, y dicho esto, muchísimas gracias, Tati y Alejandra, por este tiempo que nos han regalado el día de hoy. Le concedo la palabra a mi compañera Larisa ya para realizar el cierre oficial del webinar. Bueno, Muchísimas gracias. nuevamente, gracias Rafa por estar con nosotros en este tiempo, moderando lo que fueron las preguntas y respuestas. Nuevamente agradecer a Alejandra, a Tatiana, parte del equipo de GIZ, de la cooperación alemana, Alejandra desde Bolivia, Tatiana desde El Salvador. Como estuvieron viendo en los comentarios en el chat, los participantes han comentado de que ha sido un excelente webinar y que gracias por haber aceptado la invitación y traer estos puntos importantes. Como dijo Rafael, siéntanse en la libertad de contactar tanto a Tatiana como a Alejandra. Ellas estuvieron compartiendo sus contactos. Si alguno no lo anotó, pues siéntanse en la libertad de escribirle a mi compañero Rafael o a mí, que nosotros con gusto les hacemos llegar pues los datos de Tatiana y Alejandra. También, como dijo Rafael, cuídense, aquellos países, aquellos participantes que están pasando por este fenómeno de la naturaleza, a cuidarse mucho, a estar resguardados y esperemos que lo que pueda pasar, el caos que pueda suceder sea el menor para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Por lo general los webinars son en la mañana, pero gracias porque igualmente vimos muchos nombres conocidos, caras conocidos, y es bueno saber que siguen apoyando nuestras actividades. Sin más que decir, pues desearle el mejor del resto de los días y será hasta una próxima ocasión y una próxima conferencia virtual. Quedan formalmente despedidos.